Bueno, muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, presentamos a ustedes un cordial saludo de bienvenida al primer conversatorio de la revista científica Informes Psicológicos, una publicación semestral de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana, que recoge resultados de investigaciones científicas y reflexiones en las áreas sociales de la psicología y el psicoanálisis con el fin de fomentar el intercambio de conocimientos y opiniones. Para el día de hoy también nos acompañará en este conversatorio su editor, el PhD Jesús Redondo Pacheco, de la Universidad Pontificia Bolivariana, docente además, psicólogo de la Universidad de Murcia, España, y doctor en psicología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, España. Docente interno asociado y líder del grupo de investigaciones, análisis y transformación psicosocial de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y tenemos también el honor de que nos acompañe el día de hoy el investigador y autor de la revista Informes Psicológicos, Félix Javier Rescala Sánchez, doctor en psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Entonces, amable audiencia, sean todos bienvenidos, y a ustedes, al doctor Jesús Redondo y al doctor Félix Rescala, ¿cómo están? Bienvenidos a este panel. Un saludo cordial a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues muchísimas gracias por justamente toda esta invitación, esta oportunidad, y pues saludos a toda la audiencia. Muy bien, entonces, en nuestro primer conversatorio, pues Félix, para nosotros es un honor tenerte aquí en medio de todas estas personas que te están viendo y que quieren saber sobre tu investigación, tu artículo científico publicado en la revista Informes Psicológicos. Le quiero dar la palabra entonces a Jesús Redondo para que le demos continuidad a este conversatorio y hablemos quizás un poco de la revista Informes Psicológicos, que entre otras cosas está estrenando categoría. Sí, cierto. Bueno, recién salió los resultados de la convocatoria Publindex y nos ha ido muy bien. Realmente subimos una categoría. Estamos actualmente en categoría B y eso es un resultado producto de un esfuerzo de equipo continuo y bueno, pues la verdad que muy contentos con esa nueva clasificación que tenemos para todo el próximo año y que, bueno, esperamos en próximas convocatorias mantenernos o, evidentemente, apuntarles a seguir mejorando y subiendo en categoría. ¿Qué es la revista Informes Psicológicos? ¿A qué le apunta? Hablemos un poco como de ese trabajo que ha venido desarrollando, que además lleva un tiempo ya bastante largo con todo ese ejercicio académico, investigativo. Sí, realmente es una revista que nace aproximadamente por el año 2004-2005. Es una revista institucional de nuestra universidad y que desde el año 2012 viene gestionándose en nuestra seccional Bucaramanga, inicialmente con la doctora Ana Fernanda Uribe como editora, y desde el año 2016 pues que yo me encuentro en esa labor. Se trata pues de una revista pues con una publicación semestral. Nosotros sacamos dos números al año de nuestra Facultad de Psicología, es decir, se viene gestionando desde la facultad, como les decía, en la seccional Bucaramanga, y bueno, recoge resultados de investigaciones científicas, reflexiones dentro de psicología y áreas afines, área social, desde el área social, el área de la salud, etcétera, ¿no? Y el objetivo principal, pues el de, como todas las revistas científicas, es un poco fomentar el intercambio de información, de resultados de investigaciones, de conocimiento de los investigadores, así como pues opiniones y en las áreas que anteriormente he citado. Ok, perfecto. De pronto el público objetivo, o sea, cualquier persona puede publicar en Informes Psicológicos, o hay un público determinado, digamos, para la revista. Pues no tanto hay un público determinado. Es cierto que, bueno, puede, digamos, que enviar su manuscrito cualquier persona que esté interesada en publicar.
nuestra revista y, bueno, pues ahí comienza todo un proceso editorial con nuestro equipo de primeras revisiones, etcétera. De hecho, pues nosotros nos envían manuscritos investigadores, docentes, pero también estudiantes de pregrado, posgrado y pues que igualmente se hace todo el proceso, como digo, editorial. Entonces, pues es una revista que recibe todas esas investigaciones científicas y esas opiniones de los autores. Ok, entonces, sin más preámbulos, para abrir este conversatorio, que es el primero además, se compartirán las experiencias y reflexiones en torno al artículo Nuevos comportamientos de deshonestidad académica en estudiantes mexicanos, un estudio exploratorio del autor Félix Javier Rescala. Jesús, Félix, yo quisiera que de pronto, para empezar a charlar, habláramos un poco, y quiero que los dos también que han tenido esta experiencia de la escritura, de la investigación, hablemos un poco de lo que significa investigar y lo que significa escribir. Y para escuchar primero, entonces empecemos por Félix, y después entonces Jesús, si también nos puedes tú compartir un poco de esa experiencia. Claro que sí. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación y pues espero que todo vaya continuando muy bien con estos conversatorios que estoy segurísimo que le van a encantar a la audiencia y que van a ser muy buenos con todos los autores. Ahora, en cuanto a tu pregunta, investigar y escribir. No sé si esta es la definición de diccionario, porque pues no me sé de memoria la definición de diccionario, pero para mí investigar siempre ha sido el contestar preguntas, el tomar la información, bueno, tú tienes una pregunta y entonces lo que quieres ir haciendo es poco a poco ir descubriendo más y más información para ir pudiendo responder esa pregunta a lo mejor de tus capacidades. ¿Cómo vas a responder esa pregunta? Pues bueno, eso va a requerir que tú justamente tengas que hacer pues una hipótesis, que hagas un método, que tengas tus resultados, que tengas un análisis, que lo revisen tus pares. Para mí eso es la investigación. ¿Y a qué se refiere la escritura? Bueno, para mí justamente la escritura puede ser en general, puede ser yo quiero escribir mis pensamientos, quiero escribir mis sentimientos, yo quiero escribir la crónica de este conversatorio, puedo escribir casi lo que sea. Pero creo que específicamente cuando nos referimos a escritura académica sería el mejor modo en el cual nosotros podemos plasmar la información que nosotros tenemos acá arriba, o en una base de datos o algo por el estilo, y tratar de que la mayor cantidad de personas puedan entenderla de la mejor manera posible. Es decir, ¿qué quiere decir escribir para mí? Para mí escribir sería el tomar la información y entonces tratar de transmitirla lo mejor posible para las personas, e investigar sería el justamente responder las preguntas con la mejor información posible. Perfecto. Jesús, Sí, gracias. La misma total. pregunta, y de pronto, como decía Félix, ¿es fácil bajar esa información y volverla un paper? No, para nada es fácil, estoy totalmente de acuerdo con Félix, en el sentido de que, bueno, surge una idea, ¿no? Ese bombillo que se prende ante una inquietud, que puede ser investigar sobre una determinada problemática que puede ser importante en el contexto en el que uno se encuentra o hasta inclusive, pues a mí me ha ocurrido de tener una idea rondándole a uno la cabeza y pasa mucho tiempo hasta que finalmente uno se sienta y dice, bueno, vamos a ver, vamos a aterrizar esto, ¿no? Y evidentemente, pues investigar es un proceso bastante exhaustivo, con muchos pasos y finalmente el poder escribir, el poder, como dice Félix, expresar esa idea, esos resultados a los que uno llega y poder también acercar eso a la gente, pues es también una tarea bastante ardua, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión que también creo que nos gusta a los que investigamos y el que podamos después reflejar eso en todo ese proceso de investigación y en los resultados, pues es una maravilla, ¿no? Yo también quería pues preguntarle a Félix, bueno, pues ¿qué representa
el tener un artículo publicado, porque pues yo sé, la verdad que es un momento de alegría ver que su artículo se lo van a publicar a uno. Pero ¿qué representa para ti esa idea que tienes en la mente y que luego, después de todo un proceso exhaustivo, se ve reflejado en la publicación de un artículo? Claro, para mí personalmente lo que representa es como uno de los, ¿cómo decir? Uno de los éxitos, uno de las metas, uno de los objetivos que uno tiene justamente como académico, como investigador, como psicólogo en mi caso, ¿no? O sea, uno lo que quiere regularmente, al menos lo que yo quiero al ser psicólogo, es justamente el poder transmitir la mayor información posible, el poder responder las preguntas de la mejor manera posible, y el tener un artículo científico justamente te permite decir, estimados colegas, esto es lo que yo he encontrado, esto es lo que yo hice, bueno, esto es lo que yo he encontrado, lo encontré de esta manera, y pues básicamente creo que significa esto, ¿no? Y entonces poder saber que más personas pueden leer esto, al menos para mí, significa que tal vez estás haciendo un pequeño cambio en el mundo para bien, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué representa? Pues representa justamente que estamos ayudando un poquito a avanzar el conocimiento científico y pues eso para mí es uno de los mejores sentimientos que uno puede tener, además de que obviamente representa pues que estuviste trabajando arduamente durante mucho tiempo y pues ver justamente ese artículo publicado pues representa un Félix, ahí vas, lo lograste, ¿no? O sea, todo este esfuerzo está valiendo muchísimo la pena, le están leyendo tus colegas, le están leyendo tus pares, y pues además de eso, pues ahora tienes un artículo que representa justo todo ese esfuerzo. Correcto. Me voy a permitir leer el nombre del artículo de nuevo. Dice, nuevos comportamientos de deshonestidad académica en estudiantes mexicanos. Así es. Un estudio exploratorio. Bueno, aquí me surge una pregunta. ¿Por qué investigar en esto, Félix? ¿Cuál fue el contexto de la investigación? ¿De dónde surge? Y en sí, el artículo de qué trata. Claro. Me gustaría darles, regularmente tengo una respuesta académica para esto, pero me gustaría darles más una respuesta personal en este momento, ¿no? Una de las cosas cuando yo empecé mi doctorado es que yo quería, por ejemplo, más o menos tener una noción de específicamente cuáles eran las mayores predisposiciones, los principales factores que influían sobre que una persona mintiera o no. Entonces, cuando yo llegué con con esa idea, con mis tutores me dijeron, oye, Félix, pero ese es un tema monstruosamente grande, ¿no? Y entonces yo dije, no, claro que se puede hacer, y obviamente pues mis tutores muy acertadamente me dijeron, no, Félix, a ver, espérate. No, o sea, lo que tú tienes que hacer es decidir un tipo de mentira, ¿no? Un tipo de mentira. Y entonces yo dije, ok, ¿cuál tipo de mentira puede ser? ¿No? Estaba ahí yo pensando, me llamaba la atención, pensé en fraude, pensé, por ejemplo, pues en cualquier tipo de acusación o algo por el estilo, cosas laborales y así, pero después pensé, a ver, ¿por qué tenemos tanta gente que copia? ¿Por qué tenemos tantas personas que plagian? Y regularmente no se ve tan grave. No, o sea, si yo ahorita voy y me robo algo, o sea, me pueden perseguir, me pueden hasta meter a la cárcel, ¿no? Pero si alguien agarra y dice, Félix copió, a lo mucho me reprueban, ¿no? O sea, puede que sí haya instituciones que tengan sanciones mucho más fuertes, pero me llamaba mucho la atención que no era tan considerado tan grave, ¿no? Y entonces dije, ok, ese tipo de conductas me interesan. Entonces fue justamente cuando decidí empezar a dedicarme a la deshonestidad académica, ¿no? Cuando empecé a decidir, pues, el investigar la copia, el plagio, la manipulación de profesores, e incluso unas que dicen que se llama cuasi deshonestidad académica, que es, algunos lo consideran, otros no lo consideran, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Entonces, Perfecto, básicamente, sí. ¿por qué lo hice? Porque creo que luego me desvarió un poco, básicamente porque dije, ok, tenemos mucha deshonestidad académica, pero no se investiga tanto. Entonces, pues, vamos a ver más o menos, pues, qué onda con esto. Vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, esa finalmente es una de las funciones de los directores de tesis, ¿no? Como de que uno llega, que quiere investigar cosas mucho, quiere abarcar muchas cosas y ellos finalmente son ellos y ellas los que nos aterrizan un poco en el asunto, ¿no? Y es un término, pues, en cierta manera familiar, porque todos sabemos lo que es ser deshonesto, ¿no? Y también, pues, dentro de la academia, pues, encontramos las personas que nos dedicamos a ello en muchos casos donde, pues, se da ese engaño, ¿no? A veces, pues, en mi experiencia, muchas veces no hay una intención.
¿sí? Sino a veces hay un desconocimiento, pero realmente sí es deshonestidad académica. Pero entonces, para evitar de pronto confusiones, ¿cuál sería la digamos, definición de deshonestidad académica? Claro que sí. Bueno, la deshonestidad académica es prácticamente cualquier acción intencional que va en contra de los principios éticos de las instituciones educativas y que además te dan una ventaja injusta por encima de tus compañeros y disminuyen la exactitud que tú puedes, de las inferencias que puedes realizar con base en una prueba o tarea. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que básicamente tú haces una acción que, bueno, la persona deshonesta académicamente realiza una acción que básicamente pues está en contra de los principios éticos del reglamento, de principios éticos que tenga la universidad, que además hace que él tenga pues una ventaja por encima de cualquier otro estudiante y lo haga ver mejor de lo que en realidad es, lo haga ver como mejor estudiante de lo que en realidad es, pues sí, de lo que en realidad es, o sea, que yo saque 10 en vez de sacar 6, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí, que saque la calificación aprobatoria mínima, porque no sé exactamente si hay muchas diferencias en cuanto a la calificación, pero sí que yo saque una calificación mayor a la que en realidad debería tener. Entonces, más o menos es la deshonestidad académica. Y ahora algo que quiero mencionar regularmente, esa es una de las principales cosas que a uno le mencionan con la deshonestidad académica. Oye, pero puede ser que efectivamente haya momentos en los cuales las personas no se dan cuenta. Claro, ¿no? O sea, hay momentos en los cuales eso puede ser un argumento bastante válido, ¿no? Por ejemplo, si tienen algún problema para referenciar. Si yo, por ejemplo, en realidad estoy escribiendo algo y se me olvidó una referencia, bueno, eso podría ser tal vez un poco, bueno, un argumento válido, ¿no? Pero justamente es eso, ¿no? O sea, una de las cosas que yo recomendaría justo para evitar eso sería, pues justamente enseñar a referenciar y enseñar qué es deshonestidad académica y qué no. ¿Para qué? La mayoría de los estudiantes, una vez que saben qué es deshonestidad académica, pues prefieren evitarla, porque pues la mayoría de las personas no queremos meternos en problemas, ¿no? La mayoría de las personas simplemente queremos hacer un trabajo lo mejor posible y pues evitar cualquier problema, ¿no? La mayoría de las personas. Pareciera que también tuviera mucha relación con la moral, que tú dices, el estudiante sabe que lo hizo mal, pero no dice nada. Entonces, ya ahí empieza o sea, él mismo sabe, estoy haciendo algo que no se debe, hice esto para sacar una mayor nota, pero nadie lo sabe. Entonces, tiene también mucha relación con la moral, diría yo. Perdón, dime. No, no, sí, claro. Directamente yo lo que estaba pensando es que yo siempre, si se fijan, lo que digo es acción intencional, ¿no? Porque es justamente eso, ¿no? O sea, yo tengo la intención, ¿no? Pues, de realizar deshonestidad académica, de hacer un copia, plagio, manipulación, lo que sea, que cumpla cualquiera de estos requisitos. Porque sí, efectivamente, la mayoría de las veces, cuando uno quiere copiar, pues lo hace conscientemente, ¿no? O sea, cuando uno quiere plagiar, lo hace conscientemente. Sí, claro, va a haber casos en los cuales alguien por algún tipo de desconocimiento, por algún tipo de error honesto, claro, también puede suceder. No hay que descalificar totalmente a un estudiante que haya cometido un error, no, jamás, ¿no? Pero lo que voy es justamente eso. Creo que justamente una mejor educación en cuanto a cómo se tiene que referenciar, cómo se tiene que escribir y sobre todo qué es deshonestidad académica podría ayudar a que esos casos se disminuyan, tanto los de deshonestidad académica como los de estudiantes honestos que cometen un error que pues los deja muy mal parados, ¿no? Claro. Félix, aquí en el artículo encontré, dice que hay una alta prevalencia percibida y 31 comportamientos poco mencionados en la literatura. Así Dice que es. de los cuales 11 no son mencionados en la literatura revisada y que estos comportamientos incluyen deshonestidad digital y además manipulación de los profesores. Así es. Y recomiendan en el artículo que futuras investigaciones tomen en cuenta esos nuevos términos. De pronto, si pudiéramos hablar un poco sobre estos términos de deshonestidad digital y manipulación de los profesores. Claro, la deshonestidad digital, bueno, la deshonestidad digital básicamente fue algo que empecé a leer en diversos artículos, pero que no he visto muy retomado. ¿Por qué razón no lo he visto muy retomado? Porque a veces comportamientos como copiar, que son muy prevalentes y además llevan muchísimo tiempo realizándose, ahora son más fáciles utilizando pues las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? O sea, ese tipo de cosas pues llegan a suceder, porque ahora, por ejemplo, antes, para yo transmitir cómo era un examen, yo lo que tenía que hacer era aprenderme el examen o escribirlo en algún lado para pasárselo a mi compañero que lo necesitaba. Ahora ya no es tan difícil. Ahora saco el celular sin que nadie me vea,
le tomo una foto y la puedo enviar por redes sociales, la puedo enviar por WhatsApp, la puedo enviar por cualquier medio digital prácticamente, ¿no? Entonces, eso hace que sigue siendo, efectivamente, conseguiste una copia del examen antes de tiempo y sin la utilización del profesor. Sí, es la misma acción, pero estamos de acuerdo que el procedimiento ahora es diferente, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Yo creo que justamente ese procedimiento diferente tal vez ahora hace que sea más fácil, tal vez ahora hace que sea un poco diferente y no estoy seguro de que esté siendo abordado en la literatura, ¿no? Claro que está siendo abordado, pero me gustaría que se fuera abordando justamente un poco más y por eso es justamente lo que estás mencionando. La otra que estás mencionando, la manipulación de los profesores, ¿no? Es muy común, bueno, no sé si sea muy común, pero mínimo por lo que he leído, he estado observando que parece que hay una prevalencia alta. Es algo que sucede, que efectivamente tú tienes un profesor o profesora, y por ejemplo al profesor o profesora tal vez le haces cumplidos, ¿no? Oiga, profesor, profesora, se ve muy bien, me cae muy bien, es usted muy inteligente, oiga, no, esta clase de hoy estuvo increíble. Entonces, puede que lo creas, pero puede que también lo estés haciendo porque sabes que si le caes mejor, es menos probable que te repruebe. Es más probable que si se te llega a olvidar entregar el examen o entregar un trabajo a tiempo, él te diga, oye, Félix, está bien, ¿no? Pero yo sé que tú eres un buen alumno, entonces entrégalo una hora después, no pasa nada. ¿No? O sea, entonces eso es justamente a lo que voy, te está dando una desventaja injusta que además te hace ver como mejor estudiante de lo que en realidad eres y que estoy casi seguro que iría en contra de los principios éticos de las instituciones educativas. Ahora, ¿a qué voy? Con este artículo pues no buscaba justamente como que perseguir ni nada por el estilo, ¿no? Lo que buscaba era más bien justo notar que tenemos esa línea, que si se fijan, o sea, a veces la podemos cruzar muy fácilmente y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Una vez más, mantener justamente y tratar de informar a las personas acerca de qué es deshonestidad académica y qué no es, para que sea más fácil poder identificar cuando nos estamos acercando a la línea que tal vez preferimos no cruzar, cuando estamos diciendo, ok, pues es mejor justamente como que mantener esto claro, mantener como que este tipo de comportamientos, no darle chance a ningún otro estudiante, no darle ventaja a ningún otro estudiante, porque pues puede ser deshonestidad académica, ¿no? Entonces, informar, básicamente para que pues vaya disminuyendo tanto errores honestos como la deshonestidad académica. Sí, no, es muy interesante, además que está claro que con esta era digital que vivimos es mucho más fácil tal vez el ser deshonesto en, pues bueno, con el ejemplo que has puesto de tomar la foto a una prueba evaluativa, compartirla y demás, ¿no? E inclusive pues el tema del plagio, ¿no? Que es un tema muy peliagudo porque hay una línea muy delgada entre el que no, yo no quería o yo es que pensaba que era así y No por sabía. ejemplo, claro, no hay mucha, a veces pues mucho conocimiento de la normatividad y evidentemente pues como Feli decía al inicio, si yo robo algo puedo ir a la cárcel con mucha facilidad, ¿sí? Pero de pronto plagiar también, porque los derechos de autor son cosas serias, Claro. pero ahí hay algo de pronto como socialmente decir, no, pero eso no es tan serio, eso no es lo mismo a que haya robado. Está robando los derechos de otro autor al plagiar, ¿no? Entonces, perdón, sí es algo serio y que pues creo que también hay que ser conscientes de esa situación, ¿no? Félix, y en esa revisión de literatura para tu trabajo, ¿hay estudios anteriores respecto a ese tema en México, inclusive en Latinoamérica, algún país que te haya llamado la atención, que ya llevan líneas de trabajo al respecto? De hecho, una de las cosas que me llamó la atención es que justamente sí encontré de deshonestidad académica aquí en México, bueno, en mi país, en México, ¿no? Directamente. Y me llamó mucho la atención que efectivamente había pues personas que habían intentado medir más o menos cuánta deshonestidad académica se realiza y lo hicieron de manera similar, ¿no? O sea, le fueron preguntando a diversos estudiantes, le fueron diciendo como más o menos qué acciones se han realizado, qué acciones has ido observando, pero una de las cosas que más me funcionó a mí fue justo uno de los artículos que menciono ahí, en el cual me basé justamente para hacer la definición, ¿no? O sea,
Ese artículo viene una definición en el cual viene justamente también un poco de lo de las desventajas, de lo de las ventajas injustas y del... Ay, ¿cómo se llama el otro? Y denme un momento, las injustas y la reducción de la exactitud de las inferencias, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Sí hay algunas justamente líneas de investigación. De hecho, una de las que más me llamó la atención fue un artículo que, si no mal recuerdo, es de Medina Mora en 2012. Déjenme reviso rápido. Nada más para... Sí, Medina y Verdejo, me estoy equivocando, en 2016, de 10 estudios de Latinoamérica, en el cual están mencionando justamente que ellos fueron checando diversos países de Latinoamérica y en el cual todos y cada uno de ellos tenían cierta prevalencia de deshonestidad académica. Ahora, los estudiantes copian y los estudiantes plagian. ¿Por qué eso es un resultado relevante? Bueno, sería como, desde mi punto de vista, es un resultado muy relevante porque sería como decir, oye, pues es que los estudiantes ya están robando, los estudiantes ya están tomando las ideas de alguien más, pues tal vez sí sería algo que nos convendría justamente disminuir, prevenir, modificar, ¿no? Y pues básicamente eso es algo de lo que más me llamó la atención, ¿no? O sea que no importaba el país donde yo fuera revisando, fuera México, fuera diversos países de Latinoamérica, siempre había alguna prevalencia, cuando más bien esto debería de ser la excepción y no la norma. Correcto. Y si hablamos un poco de pronto, Félix, de las conclusiones, hablemos un poco de los resultados, porque tú decías en un principio, sí, se hizo esta investigación por alguna razón, sí, y averiguamos toda esa terminología. Vi que este estudio tenía la finalidad de describir la prevalencia de comportamientos de deshonestidad académica ya conocidos, ¿no? Así es. E identificar además nuevos comportamientos engañosos. Así es. Y en los resultados se muestran 32 comportamientos deshonestos, de los cuales 11 no fueron reportados por esa literatura que tú revisaste. Así es. ¿Podrías de pronto ahondar en algunos de ellos para tener más conocimiento sobre el tema? Claro. Algunos de los que más me llamaron la atención, uno que me llamó mucho la atención fue, por ejemplo, había estudiantes que reportaban que, por ejemplo, ustedes son mis profesores y entonces me dicen, Félix, a las 2 de la tarde tienes que enviarnos un trabajo, ¿no? Entonces yo digo, ok, es la 1:50, no voy a acabar mi trabajo, pero les envío un correo, así que le digo, profe, aquí está mi trabajo. Les envío un correo a la 1:59. Entonces ustedes dicen, ok, Félix, recibido tu trabajo, pero lo que yo hago es que el archivo que yo anexo, más bien, primera, puedo no anexar el archivo o anexo un archivo incluso corrompido, no un archivo vacío o algo por el estilo, dañado. Entonces, cuando el profesor lo intenta revisar, pues dice, oye, pues hubo algún problema o se le olvidó adjuntar el archivo, y entonces le mandan un correo y le dicen, oye, Félix, pues entonces se te olvidó anexar el archivo, yo estoy seguro que tienes tu trabajo, entonces pues simplemente envíamelo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el profesor se tarda 2 horas en darse cuenta de eso. Vamos a suponer que el profesor se tarda 2 días en darse cuenta de eso, porque pues, muchos tienen muchos alumnos. Ya tuvo el alumno 2 horas extra, o 2 días extra, o 2 semanas extra, o no sé si 2 meses extra, pero lo que voy es que ya tuvo el estudiante justamente una ventaja injusta, ¿no? Que lo hace ver como mejor estudiante de lo que en realidad es, ¿no? Entonces, ese es uno de los que más me llamó la atención, porque si se fijan, es muy fácil esa línea, ¿no? O sea, uno como profesor puede decir, pues se le olvidó, no hay ningún problema, pero también puede ser que nos estén engañando, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? O sea, ¿cuál de las dos es? Pues va a estar medio difícil que nosotros como profesores nos demos cuenta, ¿no? Porque es medio difícil nosotros saber, oye, efectivamente se le olvidó, porque pues, puede ser un error honesto de cualquier persona, efectivamente tuvo algún problema en su computadora, o está intentando ser deshonesto académicamente, ¿no? Eso pues estamos de acuerdo que es medio difícil de poder saber. Otra cosa, otro de los comportamientos que más me llamaban, bueno, siguiendo con los digitales, muchos mencionaban que, por ejemplo, compartían las respuestas o compartían las preguntas, pero las compartían regularmente por redes sociales. Ahora, me he dado cuenta que las redes sociales pueden incluir, obviamente, el Facebook, el Twitter, el Instagram, el TikTok y el WhatsApp también. Entonces, ¿a qué voy? Yo no sé, porque pues obviamente necesitaría hacer más investigación, si hay grupos de WhatsApp o grupos de Facebook, cosas por el estilo, donde se compartan preguntas y respuestas. Puede ser que yo conozca a un alumno posterior
que ya haya pasado con el profesor Jesús Redondo, y entonces efectivamente ellos me pasen cómo va a ser su examen. Yo no sé si conozca a algún profesor o más bien conozca a algún alumno que haya ido con Ginette Moreno y ellos me pasen las respuestas de su examen. No sé, no sé, solamente sé que efectivamente se están comunicando por redes sociales ese tipo de información que pues justamente va a hacer que pues se vean mejor de lo que en realidad son y que va en contra de los principios académicos, ¿no? Que en contra de los principios éticos pues de las instituciones. Entonces, eso es a lo que voy. Y ya por último, una de las cosas que también me gusta mencionar también de esos nuevos comportamientos es uno que a mí me llamó mucho la atención, decía, presentarle al profesor a alguien que le interesa. No, o sea, puede ser, pues estamos de acuerdo que puede ser que le haya caído bien a algún compañero, algún compañera, puede ser que tenga algún beneficio laboral, algún beneficio social, no sé, ahí sí va a depender pues obviamente de la situación, pero ¿a qué voy? Es justamente esto, ¿no? O sea, es justamente esta manipulación tal vez sutil o no tan sutil, dependiendo de cómo se esté haciendo, en la cual efectivamente como profesor te están tratando de beneficiar, te están tratando de dar algo sin que tú les tengas que dar nada a cambio. Pero como ya te caen mejor, porque ya te hicieron un favor, es más probable que seas mucho más permisivo con ellos, es mucho más probable que pues tú seas más relajado con el modo en el que los calificas y pues que incluso tú puedas, pues, ¿cómo se llama? Aceptar ciertas cosas que regularmente no aceptarías, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son, les digo, como que líneas muy difusas, pero que pues justamente desde mi punto de vista tenemos que estar conscientes de ellas, tanto los profesores como los alumnos, porque pues todos podemos cruzarlas tanto queriendo como sin querer, ¿no? Claro, claro. Entonces, Yo tengo mejor... aquí, perdón, una pregunta de pronto para los dos que además son psicólogos, pero es algo como que se me ocurre a mí preguntarles porque me causa curiosidad ver ese tipo de comportamientos y me asombra por lo menos lo que Félix hablaba del archivo, que yo tengo la sagacidad para adjuntar un archivo que está dañado y que sé que el profesor vive tan ocupado que de pronto lo ve en un mes y a mí me va a dar ese mes pues el tiempo suficiente para volverlo a hacer bien como debía mandar en un principio. De la pregunta para los dos en términos de psicología, ¿de dónde pueden surgir este tipo de comportamientos? Porque en realidad son cosas que a mi modo de ver son trabajadas ya, son trabajadas digamos en la mente, no sé, entonces desde el área de la psicología, ¿de dónde pueden surgir este tipo de comportamientos? Para Félix y para Jesús también. Bueno, yo desde mi punto de vista como psicólogo, yo soy siempre muy defensor bueno, del contexto donde las personas nacemos y nos criamos y recibimos valores. No quiero con eso decir que, por ejemplo, los padres sean responsables de ese tipo de comportamiento de sus hijos, para nada. Eso no. Estoy seguro que si hiciéramos una investigación encontraríamos muy pocos casos donde se diera esa correlación entre el comportamiento deshonesto del hijo con el de los padres. Pero también encontraríamos casos porque evidentemente nosotros en nuestra familia es donde nos educan y empezamos a adquirir esos valores y en algunos casos probablemente sí lo encontraríamos. Evidentemente también hay muchas otras cuestiones ahí, ¿no? Creo que también pues es una cuestión facilista, ¿no? Porque yo no voy a hablar de estudiantes, sino de las personas que pronto llevan a cabo ese tipo de comportamientos. Eso supone un facilismo hacia, pues en el ejemplo que decía ahora Félix, pues que yo voy a tener más tiempo, ¿no? Es un pillaje, ¿no? Es una cuestión muy interesante y nosotros lo vemos y nos parece que esa maquinación roza hasta el humor, pero es una cuestión muy seria, ¿no? Porque, en cierta manera, lo que está haciendo en ese caso el estudiante es engañar a su profesor o profesora, a una autoridad académica. Entonces, pues bueno, yo creo que hay una multiplicidad de factores que pueden estar influenciando en que se dé eso, ¿no? Inclusive, bueno, hay la cultura de dejar las cosas al final, de que no te puedas organizar
bien y que puedas hacer una investigación acorde al trabajo que tienes que hacer, y entonces toque pensar en otras estrategias mucho más a corto plazo, porque ya no tienes tiempo. Entonces tienes que, y bueno, y presentarlo, ¿no? Pues como docente yo lo que hago es, cuando envían los trabajos de una, revisar, pues no revisar el trabajo, pero sí revisar que el archivo se abre, lo guardo en una carpeta y después ya me tomo el tiempo en evaluar. Pero entonces, ¿qué puede ocurrir? Es decir, puede ocurrir porque evidentemente trabajamos con estos medios y eso es fácil que ocurra, ¿no? Y yo a los estudiantes les digo, miren, si ustedes han enviado su trabajo y pasa un día y yo no les he escrito un correo de confirmado, es que algo pasó, ¿no? Respecto a eso, pues no hay tampoco muy alargar, pero sí estamos en una situación con el teletrabajo que da pie también a ese tipo de situaciones, por ejemplo, de bueno, el trabajar con videocámara, no me funciona la cámara, se me dañó el audio, es que el micrófono no y entonces, pues bueno, sería un ejemplo también parecido a ese, que puede ser verdad, pero también puede ser que, mira, pues no lo he preparado y no puedo exponer porque el micrófono se me dañó. Y entonces, pues bueno, también lo voy a arreglar en 2 días y bueno, ahí tiene 2 días de plazo para poder pues, preparar un poco ese trabajo, ¿no? Entonces, puede ocurrir. Es muy difícil también. Sí, claro. Y quiero aclarar, perdón por interrumpirte, Jesús, pero Sí. quiero aclarar justamente que una de las cosas que justamente, bueno, este trabajo fue hecho prepandemia, ¿no? O sea, este estudio fue hecho prepandemia. Sí, Y claro. entonces, ¿a qué voy? No, o sea, prepandemia estoy seguro que había ciertos comportamientos de deshonestidad académica que se realizaban porque pues los alumnos estaban en las aulas y tenían otros modos de convivir. Pero ahorita mientras se está haciendo todo esto, bueno, mientras estamos viviendo toda esta situación con el coronavirus y el COVID-19, todo lo que esto amerita, pues estoy seguro que justamente la deshonestidad académica digital es probable que vaya viendo un poco más. ¿Por qué razón? Porque ahora efectivamente, además, o sea, ahora, además de estar simplemente en redes sociales porque quieres estar en redes sociales, porque ahí están tus amigos, tus eventos, lo que tú quieras hacer, es tu entretenimiento. Ahora en muchos casos también hay grupos de Facebook para las escuelas porque pues no hay otra cosa. A veces hay grupos de WhatsApp para las escuelas porque pues es un medio fácil para comunicarse. Entonces puede ser que incluso se haya incrementado. No puede ser que incluso se haya incrementado este tipo de comportamientos y pues efectivamente necesitaríamos continuar este tipo de investigaciones para seguir sabiendo. Respondiendo a tu pregunta, Ginette, porque me parece una muy interesante y creo que estoy bastante de acuerdo con el doctor Jesús. No, o sea, el entorno desde mi punto de vista es uno de los factores como muy, muy relevantes para influir sobre cualquier individuo, ¿no? O sea, cómo estamos en sociedad, cómo nos ve la sociedad, me parece que eso es algo bastante relevante, incluido a los padres. Algo que quiero agregar, que uno de los factores que se suelen mencionar en cuanto a la deshonestidad académica es que muchos alumnos observan que sus demás compañeros lo hacen, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? ¿De dónde vienen estas conductas? Obviamente, pues no sé de dónde vienen todas y cada una, sería una tarea, pues yo creo que de varios doctorados para poder averiguar todas y cada una de ellas, pero lo que sí puedo inferir, imaginar, es que básicamente creo que tiene que ver con un trabajo, no sé si transgeneracional, pero sí un trabajo de diversas personas, ¿no? O sea, pues yo me di cuenta una vez que cuando se me olvidó, el profesor me dio chance. A alguien se le ocurrió hacerlo a propósito y alguien posteriormente lo sistematizó, ¿no? De igual manera que nosotros al hacer el conocimiento científico, de hecho todo tipo de conocimiento no es que yo lo descubra y de ahí lo aviente al mundo, ¿no? Simplemente yo descubro un cachito y alguien más lo modifica y alguien más lo encuentra un mejor modo de hacerlo y alguien encuentra las mejores situaciones. Creo que es algo similar, ¿no? De hecho, incluso en algunos lugares se menciona de algo llamado, no recuerdo si ese es el término correcto, pero me parece que sí, le llaman currículo oculto, que son las cosas que uno va aprendiendo justamente en la escuela que no vienen dentro del currículo, ¿no? O sea, uno aprende, por ejemplo, ciertas habilidades sociales porque pues haces tus amigos, ahí interactúas, esas son, pero dicen que esto también podría estar incluido. Uno aprende justamente cómo copiar, uno aprende justamente cuándo mentir, uno aprende cómo plagiar, ¿no? Y uno aprende que en ciertas situaciones uno se puede salir con la suya, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que van repercutiendo sobre cómo se van haciendo estos comportamientos. Entonces, cómo salieron estos comportamientos no sabría exactamente de cada uno de ellos, pero estoy seguro que tiene que ver con que muchas personas
se dieron cuenta de que podía funcionar y poco a poco lo fueron modificando y modificando hasta que pues fue resultando en lo que ahora vemos, porque seguro que si lo hacemos posteriormente una investigación similar, va a haber algún otro que tal vez yo no vi en su momento. Claro, claro, y se normaliza en cierta manera, ¿no? Bueno, Félix, entre los resultados se encontró una alta prevalencia percibida de esa deshonestidad académica. Y precisamente es lo que estamos hablando ahora, pues se debe tener en cuenta ese resultado tanto para las personas que nos dedicamos a la educación, los investigadores, etcétera, ¿no? Inclusive no a nivel universitario, sino en colegios y otros niveles educativos, ¿no? ¿Tú qué piensas respecto a las consecuencias que esto podría tener en otros ámbitos, en ámbitos, por ejemplo, a nivel laboral o inclusive la deshonestidad como ciudadano, ¿no? Como una persona, en la calle, en una situación que te puede ocurrir con otras personas e inclusive laboralmente, porque pues supongo que también habrá el tema da para la deshonestidad laboral, etcétera, ¿no? Sí, totalmente. O sea, de hecho, hubo un momento en el cual pensé justo en estudiar deshonestidad laboral, ¿no? O sea, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Tal vez posteriormente, en algún momento, en otro conversatorio, hablemos de un artículo de deshonestidad laboral ya que lo haya realizado, pero bueno, ese es otro momento. Ahora, en cuanto a lo que están mencionando Ginette y Jesús de las consecuencias, me parece, bueno, algo que quiero aclarar antes de decirlo. Recordemos justamente que correlación no implica causalidad, ¿no? O sea, nosotros podemos observar que cuando este sube, este otro sube, pero eso no indica que este causó este, ¿no? Entonces, eso nada más lo quiero decir antes, porque todos los estudios que yo he leído hasta ahora, no dudo que haya alguno experimental, pero todos los estudios que he leído hasta ahora son correlacionales. Y en todos estos estudios se menciona que la deshonestidad académica está relacionada con diversos factores. ¿Cuáles son algunos de estos factores? Bueno, uno de los más comunes es justamente la corrupción posterior. Se ha encontrado que distintas personas, conforme más tienen acciones de deshonestidad académica, pues se ha correlacionado con una mayor probabilidad de realizar actos de corrupción en general. ¿A qué se refieren estos actos de corrupción en general? Puede ser desde yo me atreví a dar un soborno, yo me atreví a mentir en cierta cosa, yo me atreví a decir que algo era mío cuando no, ese tipo de cosas, ¿no? Era una pregunta bastante amplia para mi gusto, pero creo que vale la pena mencionarla. Otra de las cosas que suele mencionarse también es que justamente tiene que ver con la deshonestidad laboral. En muchos casos también se ha encontrado que regularmente tiene, ¿cómo se llama esto? Sube la deshonestidad académica y suele subir regularmente las personas que realizaron acciones de deshonestidad académica suelen también tener acciones de deshonestidad laboral. Una vez más, no significa que una cause la otra, pero ¿a qué voy? Ni que la persona siempre sea corrupta ni nada por el estilo, ¿no? ¿Ok? Solamente indica que cuando una sube, la otra sube, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dentro de las consecuencias yo no puedo decir directamente que pues la deshonestidad académica tuvo una mayor repercusión sobre la deshonestidad laboral, pero tampoco puedo decir que no. Eso es justamente a lo que voy. Ahora, ¿qué sí puedo decir directamente? Hay casos, algunos se publicitan en diversos medios de comunicación, hay casos muy llamativos, cada uno de los países tendrá pues algún momento en el cual alguna figura pública puede ser marcada por plagio, por copiar, por algún problema académico, ¿no? Esto no suele ser una muy buena indicación para la reputación de las instituciones educativas, ¿no? Si en mi institución educativa alguien se da cuenta de que yo me plagié toda mi tesis, ¿no? Pues estamos de acuerdo que no va a ser una muy buena imagen para ni mi institución educativa, ni para mí, ni para mis tutores, ¿no? Entonces, ¿va a ser probable que la gente se quiera inscribir a esa institución educativa? Probablemente no, pero vámonos más grande. Va a ser probable que si dicen, oye, Félix, que es doctor y todo eso, se atrevió a hacer eso, ¿va a haber más gente que quiera ser doctor en psicología? Probablemente tampoco, ¿ok? Además de eso, también tiene que ver con que si yo efectivamente copié, plagié y hice de todo y manipulé a medio mundo para yo ir consiguiendo mis títulos, mi carrera y todo lo necesario, es poco probable que yo haya tenido un aprendizaje de tan buena calidad, ¿no? Entonces, ¿a qué voy?
Si yo no tengo un aprendizaje de tan buena calidad, cuando me llamen justamente a desempeñarme profesionalmente, pues es menos probable que cause una buena impresión. Entonces, ¿qué va a pensar la gente? Va a pensar justamente, la gente que me contrate, va a pensar justamente como que, pues los psicólogos no son muy buenos, mínimo Félix no es muy bueno, mínimo los psicólogos, doctores de esa escuela, de esa institución no son muy buenos, mejor no los contratemos, ¿no? Entonces ya tenemos ahí como que ciertas repercusiones sociales, laborales, de corrupción y cosas por el estilo. Y por último también, vamos a suponer que nunca nadie se da cuenta, ¿no? Y que yo consigo un trabajo y cosas por el estilo, suponiendo que yo hubiera plagiado y todas estas cosas, ¿no? Es probable también que eso lleve a que eventualmente más alumnos lo vayan haciendo y que por lo tanto el rendimiento escolar sea cada vez menor. ¿Por qué? Porque si muchos alumnos se enteran si muchos alumnos se enteran de que otros alumnos están copiando, es probable que ellos copien también, entonces van a esforzar menos por aprender, ¿no? Entonces va a ser, cuando les preguntemos, van a tener un menor rendimiento, lo cual nos va a obligar justamente pues a ver qué está pasando con estas evaluaciones, tal vez incluso a bajar las evaluaciones, a hacerlas más fáciles y que por lo tanto justamente el rendimiento escolar vaya pues disminuyendo, tal vez no de todos, pero sí de un grupo, ¿no? Tal vez sí de algún grupo de personas. Entonces, ¿cuáles serían las repercusiones que yo vería? La corrupción directamente, la deshonestidad laboral, el menor aprendizaje, la repercusión sobre la reputación y también el menor rendimiento escolar, ¿no? Entonces, esas son algunas de las repercusiones que yo vería, que estoy seguro que me pueden hacer falta más, pero esas serían de las principales y me parece que son suficientes como para que uno diga, híjole, como que mejor sí hay que echarle un ojo a este tema, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí tú estás hablando de eso, yo me estoy acordando de muchos casos, inclusive de ministros de países europeos, Alemania, Rumanía, que les tocó dimitir porque descubrieron que habían plagiado, por ejemplo, su tesis doctoral o habían tenido algún tipo de ese tipo de comportamiento. Bueno, aquí en Colombia eso lo descubren, pero no llegan a dimitir, sino que queda ahí. E inclusive de una institución en Madrid, una institución privada, donde se descubrió que también que cierto político pues había plagiado totalmente su posgrado y había tenido unas materias que sin ir a clase se las habían aprobado. Bueno, eso se genera, como tú dices, un halo de deshonestidad, de corrupción, porque estamos hablando de políticos, de personas que representan al Estado, que representan a las personas que los han votado. Y entonces eso es muy grave, es muy importante y muy grave. Y bueno, pues evidentemente ocurre, ¿no? Eso ahí está, desgraciadamente. Claro, y bueno, o sea, casos así, hay algunos muy llamativos en México que obviamente no voy a mencionar nombres ni nada por el estilo, la gente es libre de buscarlos si en algún momento le interesa, pero, o sea, eso es algo muy común, ¿no? O sea, si nosotros podemos observar este tipo de casos de políticos, de figuras públicas que efectivamente realizan esto y dentro de lo que se puede no tienen consecuencias, que evita que justamente alguien diga, ok, pues yo no voy a ser político, a mí no me van a cachar, ¿no? E incluso si me cachan, si a él que lo tenían así súper agarrado, si a él o a ella que lo tenían súper agarrado, no le pasó nada, pues a mí probablemente tampoco me pasa nada. Entonces tenemos justamente también incluso tal vez no un reforzamiento, pero o tal vez sí, incluso un reforzamiento que haría que fuera más probable que se vayan realizando estas conductas, ¿no? No puedo decirlo directamente porque pues obviamente necesitaría más pruebas, necesitaría más investigaciones para poder decir que esto está sucediendo, pero no me suena disparatado. No me suena como algo que pudiera ser algo irracional o como algo que pudiera ser ilógico. Puede ser algo que está sucediendo, ¿no? Y de hecho es algo que se menciona bastante, ¿no? Una de las cosas más comunes es que dicen, muchos de los estudiantes empiezan a realizarlo porque observan a los demás estudiantes que lo hacen. Si ven que a los demás les va bien, se ahorran tiempo, de todas maneras sacan buena calificación y es en una materia que además ni siquiera me interesa tanto, y además si me cachan, no va a pasar nada, pues como que entonces estamos de acuerdo que es bastante difícil ir contra esos argumentos, ¿no? O sea, podemos ir con la ética, podemos ir justamente con el aprendizaje, pero en el momento en el cual el estudiante está en aprietos, justamente es probable que lo empiece a tomar como opción. ¿Cómo considero que podríamos disminuir esto?
que pues creo que justamente el aprendizaje, el ir mostrando qué es deshonestidad académica y qué no es deshonestidad académica, eso me parece que es algo en extremo útil, a pesar de que pues suene repetitivo y suene como algo obvio, es de las cosas que mejor se ha encontrado que funcionan para disminuir la deshonestidad académica. Tú les indicas, esto es deshonestidad académica, esto es plagio, esto es copiar, no lo hagas, porque si me doy cuenta vas a tener problemas. La mayoría de la gente no lo va a hacer. Evitas justamente muchos errores honestos y va a quedar un número mucho, mucho más reducido, que va a ser mucho más fácil identificar y corregir, porque estamos de acuerdo que pues va a ser mucho más fácil corregirlo y modificar ese comportamiento para que no haya, para que haya una disminución de ese tipo de comportamientos posteriormente, a pues tener penas que estamos de acuerdo que si los expulsas o si tienes algo por el estilo, no estás corrigiendo el comportamiento, lo que estás haciendo es hacer un castigo, ¿no? Y les estás enseñando no a no hacerlo, sino a que no los cachen, ¿no? Entonces es mejor corregir el comportamiento, prevenirlo, y si lo llegamos a detectar en el número más pequeño de casos, pues entonces modificarlo por medio de distintas técnicas conductuales, intervenciones y cosas por el estilo. Félix, a mí se me ha hecho tan interesante el tema, de hecho cuando lo conocí y ahora aún más viendo todo lo que hay detrás, digamos, para estudiar, como dices tú, que en realidad, pues aunque el tema es común, no está como muy bien definido en la sociedad, ¿sí? Hablando ya de manera de intervención, el objetivo del artículo, viendo todo lo que, toda esta investigación, indagación de los términos, ¿qué viene después? Y hablemos también de pronto de las intervenciones. Tú mencionabas también unos códigos de honor dentro del artículo. Tenía acá algunos apartes que decían, se recomienda que las intervenciones sean similares y que se basen en la promoción de los códigos de honor, donde se explique al alumno la integridad y la deshonestidad académica, además de dejar claro que las reglas de este código tienen que cumplirse y son más que un adorno. Entonces hablemos un poco de las intervenciones, de todo esto, de los códigos de honor, que de pronto no es algo muy familiar. Claro, claro. El término códigos de honor es una traducción que hice justamente viene honor code, ¿no? Del inglés, efectivamente, que es, ellos tienen como que distintos códigos en el cual se va mencionando, pues, que no tienes que copiar. Bueno, primero, que es copiar, y segunda, no lo hagas, ¿no? Y que es plagiar, y segunda, pues, no lo hagas, y que es manipular, y no lo hagas, y ese tipo de cosas. Entonces, los estudiantes, cuando lo están haciendo, si deciden, bueno, cuando están decidiendo si lo hacen o no, ya saben qué están haciendo, porque ya es más difícil que puedan irse por el área de que no sabía, ¿no? Eso disminuye justamente a que pues se avienten a hacerlo, porque ahora sí ya hay más riesgo, ya no tienen esa salida, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Yo no creo que la finalidad sea tener cámaras vigilando a los alumnos, primero porque va a ser muy caro, segunda porque va a haber modos en los cuales van a encontrar siempre para esquivar ese tipo de medidas, y tercera porque además va a requerir que vayas a tener más personal y por lo tanto va a costar más dinero, que no sé ustedes, pero hasta donde yo sé la mayoría de las instituciones educativas no es como que anden aventando dinero por ahí, ¿no? La mayoría, algunas habrá que sí, pero la mayoría no. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Justo lo que acabas de mencionar, Ginette, y muy bien ese tipo esa extracción creo que lo representa bastante, ese extracto creo que lo representa bastante bien. Si nosotros le decimos a los estudiantes, esto es el código de honor, ¿no? O sea, y se los decimos más de una vez, ¿no? O sea, se los decimos, puede ser una vez por materia, puede ser que se los mencionen en las épocas de los exámenes, puede ser que efectivamente ellos noten que hay modificaciones a los alumnos, puede que ellos noten que efectivamente se está tratando de hacer una cultura virtuosa en la cual la honestidad es lo que se refuerza en vez de la deshonestidad, entonces es mucho menos probable que se realice. ¿Por qué? Porque como estábamos mencionando ahorita, tenemos un momento en el cual ellos pueden, muchos alumnos pueden copiar, ellos pueden plagiar, pueden hacer ese tipo de cosas, y no suelen ser castigados, y si son castigados o no, no suelen, no suele ser como de manera muy grave, y si es de manera muy grave, aún así no se está modificando el comportamiento. Entonces, no es por ese lado, más bien conviene justamente prevenirlo, ¿no? Conviene indicarles, ok, esto es copiar, esto es plagiar, esto es manipular, no lo hagas porque justamente va a tener repercusiones sobre tu aprendizaje, va a tener repercusiones sobre tu persona, va a tener repercusiones sobre la reputación de la institución y tu reputación también. Entonces, cuando empiezan a ver que justamente no es en su conveniencia, cuando ven que no les conviene, es menos probable que lo vayan haciendo. Y si tienen claro qué es lo que no tienen que hacer,
pues mejor. Entonces, ¿a qué voy con las intervenciones? Dejar claro qué es lo que no se tiene que hacer, y entonces dejar claro justamente pues que efectivamente hay mejores modos de realizarlo. El modo más fácil de hacerlo es hazlo de acuerdo a las reglas, hazlo de acuerdo a los criterios que se están haciendo, que sean criterios válidos, ¿no? Porque si ponemos criterios irreales, pues vamos a terminar en lo mismo. Pero hazlo del modo que se tiene que hacer, utilizando los criterios válidos, y vas a tener mayores beneficios, pues va a ser muchísimo mejor, ¿no? Bueno, ya vamos, nos está acabando el tiempo y lastimosamente el tema está súper interesante, pero yo quiero de pronto, Jesús y Félix, con ese bagaje y esa experiencia en el área de la psicología, les tengo dos preguntas a los dos para que respondamos y vayamos cerrando este conversatorio, que me ha encantado el tema y tenerlos aquí a los dos presentes conversando sobre la pandemia. Arriba, al iniciar hablábamos de que de pronto, de que este estudio fue antes de la pandemia y puede que las cifras hayan aumentado después de la pandemia. O disminuir. Entonces sí, exacto. Número uno, de pronto alguna recomendación para los estudiantes, porque sí ha sido un tiempo difícil, efectivamente, y no hay nadie que los esté vigilando en un aula de clase. No hay nadie que esté pendiente si están plagiando, o no hay nadie que esté pendiente en una evaluación si se está haciendo lo adecuado o si va de acuerdo a las normas. Entonces, número uno, una recomendación, incluso a manera de amigo o algo simple para los estudiantes que también se la están viendo difícil para este tiempo. Y al final que me cuente cómo les ha ido en la pandemia a ustedes, porque eso es una experiencia también para todos es una experiencia en el ámbito digital, familiar, en todos los ámbitos. Entonces, ¿quién quiere empezar? Félix, por favor. Ok, bueno, la primera recomendación, en algún momento yo también fui estudiante, ¿no? Creo que eso es algo que decimos todos los profesores en algún momento, pero en serio fui estudiante y no fue hace tanto tiempo. Yo recuerdo ese momento en el cual estás estresado, estás enojado. O sea, ¿por qué estás estresado y por qué estás enojado? Porque puede ser que algún profesor no planeó bien su clase y entonces ahora te está dejando el trabajo final 2 días antes de lo que te tenías que entregar, ¿no? O sea, puede ser que alguien te está pidiendo algo irreal, ¿no? O sea, oye, Félix, debiste haber leído 412 libros, ¿no? O sea, ¿cuáles 412 libros? Primero ni me dijiste que había 412 libros y ahora los tengo que leer, ¿no? O sea, pasa. Eso me gustaría decirles, ok, eso es entendible, lo entiendo totalmente, pero aquí es a donde voy. Todo esfuerzo que ustedes están haciendo ahorita, todo esfuerzo que ustedes están haciendo en su carrera, que están haciendo en su formación, es para ustedes, ¿no? Ustedes, este aprendizaje, este conocimiento, esos 412 libros que probablemente tengan que leer para mañana o no tengan que leer para pasado mañana, lo que ustedes quieran, son para ustedes y les van a servir para algo, ¿ok? Les van a servir justamente. ¿Por qué? Porque todo este tipo de conocimiento, todo este tipo de formación, yo lo veo como el ejercicio. Si te encargan hacer 100 lagartijas y tú haces trampa haciendo 100 lagartijas, pues estamos de acuerdo que no vas a obtener los beneficios físicos. Si te encargan leer 100 artículos y tú no lees los 100 artículos, el único que no está recibiendo esos beneficios eres tú. Entonces, ¿qué diría? Recuerden que justamente la mayoría de las personas, y espero todos y cada una de las personas que estamos viendo esto, que están escuchando esto, viendo esto, recuerden que justamente nosotros estamos en distintos ámbitos académicos para ir mejorando como personas, para ir adquiriendo más conocimiento y para que justamente vayamos mejorando poco a poco la sociedad. Y eso no se puede hacer pues por medio de trampas y por medio de deshonestidades. Se puede hacer justamente adquiriendo más conocimiento. Y un último consejo más práctico. Muchas instituciones, en mi mucha o poca experiencia, tienen diversos códigos de honor, diversos códigos éticos, reglamentos, el término que ustedes quieran utilizar, que te dicen más o menos qué es deshonestidad académica y qué no, ¿ok? Te dicen, esto es una copia, esto es un plagio, y si las instituciones no lo tienen, pues bueno, pueden buscar de distintos otros lugares, desde instituciones latinoamericanas, instituciones norteamericanas, europeas, la que ustedes prefieran. Siempre hay una guía. Entonces, ¿a qué voy? Si ustedes no están seguros de si están cometiendo deshonestidad académica o no, porque claro que puede pasar, chequen algún código ético. Y si eso justamente les dice, sí, si estás cometiendo una deshonestidad académica, revisen y corríjanlo, ¿vale? Eso es de la mejor recomendación que puedo hacer y que creo que les puede funcionar a todos y cada una de las personas viendo esto.
Bueno, yo me sumo a lo que dijo Félix y pues daría una recomendación, no a la procrastinación, es decir, a veces procrastinamos mucho, dejamos las cosas para el final y claro, cuando ya no hay tiempo físico, pues entonces tenemos que utilizar cualquier recurso, como decir, pues bueno, enviar un archivo dañado, como copiar, porque es más fácil o más rápido, mejor dicho, copiar un documento que no es mío y pegarlo en el documento que voy a presentar. Inclusive físicamente no hay tiempo para poder leer el documento y demás, ¿no? Entonces, mi recomendación, perdón, es que pues seamos un poquito más metódicos, organizados. Si nos organizamos un poco los tiempos, es mucho más fácil el que podamos evitar este tipo de comportamientos pues que evidentemente y hemos visto pues que pueden tener consecuencias que no son del todo pues positivas, ¿no? Y bueno, lo segundo que preguntó Ginette, que cómo el tema de la pandemia, cómo, bueno, pues en mi caso, pues nada, juiciosamente encerrados, muy pendientes un poco de cuáles eran las directrices que ha ido dando el gobierno. Y bueno, pues el teletrabajo pues ha permitido que uno tenga unas dinámicas diferentes a las que yo en mi caso no estaba acostumbrado, pero ha sido algo de un día para otro, ¿no? Entonces no ha sido algo que digan, bueno, el próximo semestre la situación va a ser así, tenemos todo este semestre para prepararnos, o sea, nos hemos tenido que ir preparando sobre la marcha con cosas positivas, cosas también negativas y creo que ha sido un proceso de adaptación, ¿no? A nivel profesional, a nivel personal también. Y bueno, pues entre las positivas, pues que he aprendido más cosas de mí mismo, de cosas que bueno, no sabía que podía hacer. Y negativas, pues bueno, realmente la virtualidad nos acerca, pero también nos aleja, ¿no? El tema de poder vernos, saludarnos de mano, un abrazo, uno tomarse un tinto con el compañero ahí, esa parte, pues sí, en mi caso, pues sí la extraño, es verdad que hace falta, ¿no? Eso creo que es fundamental, ¿no? En las relaciones de los seres humanos. Y a Félix, ¿cómo le ha ido? Gracias, Jesús. Bueno. Sí, pues ahí sí coincido bastante con Jesús, ¿no? O sea, creo que una de las cosas más duras de la pandemia es justamente, ¿no? O sea, uno puede ver a sus conocidos, a sus compañeros, a sus pares, a sus amigos, a sus familiares, ¿no? O sea, por medio de pues, la cámara, ¿no? O sea, los puede ver aquí por medio de la pantalla y lo que sea, pero claro, estamos de acuerdo que esa interacción que uno tiene cuando uno está frente a frente con alguien más, pues uno la extraña bastante, ¿no? Y bueno, o sea, obviamente las pérdidas humanas que ha habido, pues son totalmente, pues, lamentables, ¿no? O sea, lamentables, no utilizo otra palabra porque, pues, no conozco alguna que pudiera tal vez ir más acorde, pero a lo que voy es justamente eso, ¿no? O sea, y pues, en cuanto a la adaptación a la pandemia, pues efectivamente es eso, nos hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco cómo irnos adaptando, pero pues creo que poco a poco pues es justamente el irse adaptando, el ir sobrellevando los obstáculos y pues el continuar trabajando hasta que pues estas cosas vayan solucionándose y pues confiemos justamente en los científicos que están haciendo, estoy seguro, un trabajo arduo para que todo vaya regresando a la normalidad y pues continuemos básicamente así. Y pues acabo de notar justamente que Ginette no anda por acá. Ya, más bien que sí anda por acá, se me fue. Y pues sí, entonces adaptándonos en la pandemia, así es como más o menos me ha ido. Y pues ahí vamos, ahí va todo bien. Ay, qué bueno, Félix, pues gracias por estar aquí, por estar presente, gracias a la audiencia que nos acompañó también en el primer conversatorio de autores de la revista científica Informes Psicológicos, que es una publicación semestral de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana, al autor investigador además, doctor en psicología, Félix Javier Rescala Sánchez. Gracias por estar presente el día de hoy.
Y los agradecimientos por esta contribución, Félix, conceptual e investigativa tan importante, de aporte a la academia, a la educación en Latinoamérica y a la cultura científica. Félix, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Ginette, justamente por la invitación. Muchas gracias también, Jesús, por todo el apoyo realizado también. Y pues espero que justamente este conversatorio pues haya sido de su agrado. Espero no haber divagado mucho y cosas por el estilo. Y pues nada, esperemos que todo continúe saliendo bien y pues les deseo mucho éxito en todas sus encomiendas, en todos sus propósitos y todo lo que tengan. Muchas gracias, Félix, por la disposición, por la publicación de tu trabajo en nuestra revista, que es muy interesante, y bueno, por estar con nosotros en este espacio. No, pues gracias a ustedes, ha sido para mí un placer. Muchísimas gracias, Ginette, muchísimas gracias, Jesús, y pues cuando quieran, pues pueden contar conmigo. Gracias, Félix, muchas gracias. Jesús, ¿y qué tal si de pronto nos puedes contar un poco, al finalizar, como las redes sociales, el sitio web de pronto de la revista Informes Psicológicos, y si la gente puede publicar la invitación de pronto a publicar en el resto de ediciones de la revista? Bueno, pues este espacio también como de cierre lo aprovecho para agradecer a la audiencia el haber estado con nosotros en este primer conversatorio, y que no va a ser el único. Vamos a seguir trabajando diferentes temas relacionados con artículos que se han publicado en nuestra revista. Invitar también a la audiencia a que conozcan la revista en la página web de nuestra universidad. Encuentran toda la información de la revista en Informes Psicológicos. En la misma página de la revista pueden encontrar todos los artículos que se han publicado desde que la revista nació hasta el último número, que es el segundo número de este año, 2020. Son artículos que pueden descargar gratuitamente, pueden guardar en sus equipos y pueden revisar cualquier información relacionada, ¿no? Nosotros pues tenemos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, pueden encontrar a nuestra revista, y aprovecho el espacio también pues para invitarlos a que puedan someter sus trabajos, sus manuscritos, y que pues puedan ser publicados, como es el caso del tema que hoy nos trajo en este conversatorio. Bueno, Jesús, pues muchas gracias, y a nuestra amable audiencia que nos acompañó el día de hoy, gracias por estar presentes en el primer conversatorio de la revista Informes Psicológicos, que, como dije, es una publicación semestral de la Facultad de Psicología. Jesús, hasta una próxima oportunidad. Vamos a seguir realizando y trayendo autores de esta revista, que ya se encuentra categorizada por Publintes en categoría B. Y bueno, Jesús, muchas gracias por este espacio, y a ustedes los esperamos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. El mundo puede detenerse, tus sueños no. Elige bien, elige UPB.